Marco Aurelio. Marco Aurelio es uno de los filósofos estoicos más famosos de la historia. Fue emperador de Roma desde el año 161 hasta el 180 después de Cristo y fue el último de un grupo llamado los Cinco Buenos Emperadores. Marco Aurelio tenía uno de los puestos de poder más altos del mundo en esa época, pero dedicó su vida a la justicia y la igualdad. Esto es admirable porque, a pesar de tener el poder para cumplir cualquier deseo o tentación sin límites, eligió vivir con principios. Durante su reinado, Marco Aurelio encontró tiempo para escribir una serie de reflexiones personales que hoy conocemos como meditaciones. Este libro se ha convertido en uno de los textos más importantes del estoicismo. En Meditaciones, Aurelio enseña cómo mejorar como persona, centrándose en ver las cosas desde una perspectiva más amplia y examinando con cuidado los juicios que hacemos sobre nosotros mismos y los demás. Como líder de un gran imperio que enfrentó muchas guerras, Aurelio usó su filosofía estoica para manejar el estrés y ser el gobernante más eficiente y confiable posible. Si es tu primera vez en mi canal, te pido tu apoyo suscribiéndote y dándole me gusta al video. Así, podré seguir haciendo más contenido como este en el futuro. El estoicismo. El estoicismo no es simplemente una filosofía antigua más entre las muchas que han existido a lo largo de la historia. Se trata de un sistema de pensamiento extraordinariamente influyente que trasciende lo teórico para convertirse en un modo de vida profundamente transformador. Los estoicos mantenían con firme convicción que el camino hacia la verdadera felicidad individual se encontraba en el ejercicio constante de hacer lo correcto. Pero esta aparente simpleza encierra una profunda complejidad. Para discernir y practicar consistentemente lo correcto, se requiere cultivar un juicio excepcionalmente sólido y un pensamiento racional de extraordinaria claridad. En el desarrollo de este video, nos proponemos guiarte en el cultivo de esa mente racional tan valorada por los estoicos a través de 5 lecciones fundamentales. Cada una de estas enseñanzas ha sido cuidadosamente extraída de los textos clásicos del estoicismo y adaptada para su aplicación práctica en el mundo contemporáneo. Lección primera. La importancia fundamental de abrazar las virtudes. Marco Aurelio, en su infinita sabiduría, nos legó estas palabras profundamente reveladoras. Explora minuciosamente en tu interior, porque allí yace un manantial inagotable de bondad que permanece listo para emerger con fuerza, siempre y cuando persistas con determinación en tu búsqueda personal de crecimiento. Entendamos primero qué significa verdaderamente una virtud desde la perspectiva estoica. Podemos conceptualizarla como una excelencia del carácter llevada a su máxima expresión, o dicho en términos más accesibles, como aquellos comportamientos que no solo son moralmente correctos, sino que además poseen la cualidad singular de beneficiar simultáneamente a quien los practica, a las personas que lo rodean y, en un sentido más amplio, a la sociedad en su conjunto. La filosofía estoica abraza con particular énfasis el concepto de un universo intrínsecamente interconectado, donde cada elemento y cada ser humano comparten un vínculo fundamental e indisoluble. Esta interconexión universal lleva a una conclusión lógica de enorme trascendencia. Aquello que genuinamente sirve al bienestar colectivo termina inevitablemente por beneficiar también al individuo. Es por esta razón fundamental que los pensadores estoicos sostenían con absoluta convicción que aquellas personas que lograban vivir en perfecta sintonía con la razón eran precisamente las que dedicaban sus esfuerzos al bienestar general. Dicho de otro modo,
eran quienes practicaban consistentemente las virtudes en su vida cotidiana. El lado opuesto de esta ecuación moral es igualmente revelador. La ausencia de conducta virtuosa era atribuida por los estoicos a una forma de ignorancia esencial. Cuando la vida, en su inherente impredictibilidad, nos sitúa frente a circunstancias complejas e inesperadas, son precisamente estas virtudes las que pueden transformarse en nuestras guías más confiables, señalándonos el camino moralmente correcto y ayudándonos a mantener nuestro centro emocional incluso en las tormentas más intensas. Esta es la razón por la cual aquellos individuos que han logrado enriquecer sustancialmente su carácter a través del cultivo de las virtudes proyectan de manera natural una aura de tranquilidad inquebrantable y compostura imperturbable, cualidades que los distinguen claramente en cualquier contexto social. Para incorporar de manera efectiva estas virtudes en el tejido mismo de nuestra existencia, resulta absolutamente esencial comprender en profundidad e internalizar las 4 virtudes cardinales que constituyen los pilares fundamentales del sistema ético estoico. Primera, sabiduría. Práctica, phronesis. Esta virtud superior implica mucho más que el mero conocimiento teórico. Representa la capacidad profundamente desarrollada de discernir con precisión entre lo que es genuinamente bueno, lo que es objetivamente malo, y todo ese amplio espectro de situaciones que se sitúan en la zona intermedia moralmente neutral. Significa trascender el dominio reactivo de las emociones primarias para permitir que la razón iluminada guíe nuestras decisiones hacia lo moralmente correcto. Cuando nos enfrentamos a dilemas complejos, es esta sabiduría práctica la que nos otorga el poder intelectual y emocional de analizar cada opción con una claridad mental excepcional. 2. Justicia, dikaiosine. Más allá de su concepción legalista moderna, la justicia estoica engloba un principio universal de equidad en el trato hacia todos los seres humanos, combinado con un compromiso activo por contribuir al bienestar colectivo. Tercera, templanza, sofrosine. Esta virtud representa el dominio consciente sobre los deseos excesivos y la capacidad de vivir con una moderación que equilibre sabiamente nuestras necesidades con nuestros principios. Cuarta, valentía. Andreia no se limita al coraje físico, sino que abarca principalmente la fortaleza moral para enfrentar adversidades, defender principios y mantener la integridad ante cualquier desafío. La práctica consistente de estas virtudes cardinales no solo eleva nuestra existencia individual a niveles de excelencia moral, sino que además nos transforma en agentes de cambio positivo dentro de nuestras comunidades, creando un efecto multiplicador de bienestar que trasciende nuestra esfera personal. Las virtudes. A continuación está la justicia, que se basa en la sabiduría y representa un compromiso con lo que es correcto y justo, tanto para uno mismo como para los demás. Los estoicos la veían como un deber hacia uno mismo, los demás y la sociedad en general. La valentía, como tercera virtud, te permite actuar incluso cuando sientes miedo. Te impulsa a hacer lo correcto por el bien común o a enfrentar desafíos, aun cuando no estés seguro del resultado. La valentía no significa eliminar el miedo, el deseo o la ansiedad, sino tomar la decisión consciente de seguir adelante, superando las barreras emocionales. Finalmente, la templanza, también llamada moderación, consiste en mantener un equilibrio entre los extremos. Se trata de tener autocontrol, moderación y disciplina. Marco Aurelio destacó que la capacidad de autorregularnos es lo que nos diferencia de los animales.
La templanza valora el bienestar a largo plazo por encima de la satisfacción inmediata. Por ejemplo, imagina una bolsa de papas fritas. Comerla toda puede darte un placer momentáneo, pero perjudica tu salud y tu estado de ánimo. En este caso, practicar la templanza significa parar después de unos pocos bocados. La sabiduría es clave para saber cuándo detenerse. El estoicismo divide cosas y acciones en tres categorías: bienes, males e indiferentes. Buscar el bien, evitar el mal y aceptar lo indiferente, según las preferencias personales, son principios fundamentales. Alejarse de estas virtudes sería promover el mal, robar, faltar al respeto, actuar sin pensar o negarse a hacer el bien. Las acciones consideradas como indiferentes, como dar un paseo tranquilo por el parque al atardecer o disfrutar de una taza de té en silencio, no se ajustan estrictamente a estos elevados principios filosóficos. Estas virtudes fundamentales ofrecen mucho más que meras mejoras personales superficiales. Fomentan y nutren un profundo estado de serenidad interior y gracia exterior, una compostura que permanece inquebrantable ante las tormentas de la vida. Cuando alineas conscientemente cada una de tus acciones, palabras y pensamientos con estas virtudes atemporales, garantizas que siempre, en cada encrucijada y decisión, te muevas con seguridad por el luminoso camino de la rectitud moral, guiado invariablemente por la brújula de la razón pura, cultivando así no solo una mente tranquila, sino un alma en perfecta armonía con el universo. Lección número 2. Abraza una perspectiva cósmica. En nuestra inspiradora cita final de Marco Aurelio, ese faro de sabiduría estoica, él comparte con inigualable elocuencia las eternas palabras de Platón. Cuando sientas el impulso de hablar apasionadamente sobre las personas y sus acciones, es infinitamente mejor adoptar esa vista panorámica que solo los sabios conocen, elevándote mentalmente hasta ese punto de observación divina, desde donde puedes ver toda la compleja danza humana de una sola mirada abarcadora. Adoptar esta visión cósmica, este punto de vista elevado que trasciende nuestra limitada perspectiva terrenal, constituye un aspecto absolutamente vital para lograr esa preciada claridad mental que tanto anhelamos. En medio del frenético ajetreo de nuestra vida cotidiana, con sus interminables listas de tareas y preocupaciones apremiantes, frecuentemente nos encontramos atrapados en el denso meollo de cada problema minúsculo y desafío pasajero, cargándolos sobre nuestros hombros como si fueran el peso completo del mundo, como si el universo entero dependiera de nuestras pequeñas tribulaciones. Imagina, por un momento, que eres parte de una pequeña multitud congregada en una plaza urbana. Desde tu posición en el centro del gentío, podría fácilmente parecerte que toda la ciudad entera está sofocada por una congestión insoportable, que cada calle y avenida está irremediablemente colapsada. Sin embargo, ese mismo panorama se transforma mágicamente cuando das unos pocos pasos atrás, cuando asciendes a un balcón elevado o cambias tu punto de observación. De repente, se revela ante tus ojos una realidad completamente diferente, donde la multitud que parecía tan enorme resulta ser apenas un pequeño grupo en el vasto escenario urbano. En esencia, cuando logramos desprendernos emocionalmente de nuestra visión microscópica y contemplamos con ojos nuevos el grandioso tapiz de nuestro mundo compartido y de la existencia humana en toda su amplitud, cuando nos convertimos en observadores objetivos de nuestro propio drama personal, entonces, y solo entonces, nos damos cuenta con humilde asombro de lo realmente pequeñas que son nuestras experiencias personales
en el gran esquema cósmico de lo infinitesimal que resulta nuestro ser individual cuando lo colocamos frente al espejo de la eternidad y la inmensidad del universo conocido. Este profundo cambio de perspectiva, esta expansión consciente de nuestro campo visual mental, nos revela gradualmente ese reino expansivo que existe más allá de nuestros encuentros inmediatos, ese océano de posibilidades que yace más allá de los estrechos límites de nuestra percepción habitual. Con demasiada frecuencia, incluso las personas más inteligentes y cultivadas pasan por alto esta verdad fundamental, que sus propios encuentros personales, sus puntos de vista particulares y sus experiencias subjetivas no son ni por asomo los únicos que merecen seria consideración en este complejo mundo. Esto se aplica incluso dentro del contexto de sus propias vidas privadas. Consideremos el caso de alguien que, por circunstancias desafortunadas, ha tenido una experiencia profundamente traumática con perros durante su infancia. Para esta persona, podría resultarle extraordinariamente difícil, casi imposible, concebir que esos mismos animales puedan ser para otros seres humanos, compañeros queridos, fuentes de consuelo incondicional y alegría pura, a menos que realice un esfuerzo deliberado y consciente por reconocer la existencia legítima de experiencias radicalmente diversas a la suya, de realidades igualmente válidas pero diametralmente opuestas. Por esto mismo, de vez en cuando, en esos raros momentos de quietud entre el ruido de la vida cotidiana, resulta esencial hacer una pausa significativa, respirar profundamente y plantearnos con genuina curiosidad esas preguntas transformadoras. ¿Qué aspectos estoy pasando por alto en mi análisis actual? ¿Qué dimensiones de esta situación no estoy comprendiendo en toda su complejidad? Esta práctica de autoevaluación honesta, este ejercicio de humildad intelectual, trae consigo numerosas ventajas existenciales que van mucho más allá de la mera solución de problemas prácticos. Consideremos detenidamente esta situación hipotética pero profundamente reveladora. Te encuentras en un momento crucial de tu carrera profesional, donde debes tomar una decisión trascendental: permanecer en tu empleo actual, con todas sus limitaciones conocidas, pero también sus seguridades predecibles, o dar el salto hacia lo desconocido, aceptando ese puesto tentador que se ha presentado inesperadamente en una ciudad lejana, lleno de promesas, pero también de incertidumbres. Esta elección aparentemente simple puede convertirse fácilmente en una fuente de abrumadora ansiedad existencial, especialmente cuando careces de la certeza absoluta sobre cuál de las dos opciones cumplirá verdaderamente con tus metas a largo plazo, con esa visión que tienes para tu vida ideal. Aunque tu trabajo actual, retroceder, la justicia, esa brújula moral que se nutre de la sabiduría práctica, va más allá de simples reglas o leyes. Representa un compromiso vivo con lo que es verdaderamente correcto y equitativo, tanto en nuestro pequeño mundo personal como en el tejido social que nos rodea. Los filósofos estoicos veían esta virtud como un triple mandato sagrado, una obligación hacia nuestro propio crecimiento ético, hacia el bienestar de quienes nos rodean y hacia la armonía de la sociedad en su conjunto. Esta visión nos muestra cómo estamos todos conectados en una red invisible de responsabilidades mutuas. La valentía, esa tercera columna del carácter fuerte, no consiste en no sentir miedo, sino en saber actuar a pesar de él. Es la fuerza interior que nos empuja a hacer lo correcto cuando es más difícil, a defender causas justas aunque no sean populares, a enfrentar desafíos personales aunque el resultado sea incierto. La verdadera valentía reconoce el miedo,
lo acepta como compañero inevitable, pero no le permite tomar las riendas de nuestras decisiones. Es ese momento de claridad en que, a pesar de todo lo que sentimos, elegimos avanzar porque sabemos qué es lo que debemos hacer. La templanza, conocida también como el arte de la moderación, es esa sabiduría práctica que nos enseña a encontrar el punto justo entre los extremos. No se trata de negarnos todo placer, sino de aprender a disfrutar con medida, con conciencia. Marco Aurelio, ese emperador filósofo, nos recordaba que esta capacidad de autorregularnos es precisamente lo que nos eleva por encima de los animales. La templanza es la voz interior que nos susurra suficiente cuando podríamos seguir indulgiendo, que nos ayuda a ver más allá del deseo inmediato hacia el bienestar duradero. Como en el ejemplo de las papas fritas, donde el placer momentáneo de comerlas todas choca con el malestar posterior, la templanza es esa pausa sabia que nos permite disfrutar sin excesos. El estoicismo nos enseña a clasificar todo en la vida: acciones, situaciones, objetos, en tres categorías claras. Están los bienes, que debemos buscar, los males, que debemos evitar, y aquellas cosas indiferentes que no afectan nuestra virtud. Este sistema no es rígido, sino que nos da un marco para navegar la complejidad moral de la vida cotidiana. Alejarse de estas virtudes no es un error menor, sino un paso hacia la pérdida de nuestro norte ético. Desde pequeños robos hasta grandes injusticias, desde palabras irrespetuosas hasta acciones imprudentes que afectan a otros. Ampliando nuestra perspectiva, en esas palabras memorables que Marco Aurelio tomó de Platón, encontramos una lección eterna. Antes de juzgar, antes de opinar sobre los demás, debemos hacer el esfuerzo de elevarnos por encima de nuestra visión limitada. Es como subir a una colina imaginaria desde donde podemos ver el panorama completo, con todas sus conexiones y matices, en lugar de quedarnos atrapados en nuestra pequeña parcela de realidad. Esta capacidad de ver las cosas con perspectiva es un antídoto poderoso contra la ansiedad y la confusión. En el día a día, tendemos a magnificar nuestros problemas, a sentir que cada dificultad es única e insuperable, como si lleváramos sobre los hombros el peso del universo. Pero si damos un paso atrás mentalmente, si nos imaginamos viendo nuestra situación desde la distancia, muchas veces descubrimos que lo que parecía una montaña es en realidad una colina que podemos escalar. Pensemos en una metáfora concreta. Cuando estamos en medio de una multitud en una plaza, nos parece que todo el mundo está ahí, que el gentío es interminable. Pero si nos alejamos unos pasos, si subimos a un balcón, descubrimos con sorpresa que lo que parecía una muchedumbre infinita es en realidad un grupo manejable en el vasto espacio urbano. Así ocurre con nuestros problemas. Vistos desde muy cerca, parecen enormes. Contemplados con cierta distancia, recuperan su tamaño real. Esta práctica de ampliar la mirada nos lleva a una humilde pero liberadora comprensión. Nuestras experiencias personales, por intensas que nos parezcan, son solo un pequeño hilo en el inmenso tapiz de la existencia humana. En el gran esquema del universo, con sus miles de millones de años y sus infinitas galaxias, somos apenas un instante consciente. Esta perspectiva no nos disminuye, sino que nos libera de la tiranía de creer que todo depende de nosotros, que nuestros problemas son el centro del cosmos. Sin embargo, tendemos a olvidar esta verdad fundamental, que nuestra manera de ver el mundo no es la única válida. Quien ha tenido malas experiencias con perros puede creer que todos los canes son peligrosos, incapaz de imaginar que para otros son fuente de alegría y compañía. Solo
Cuando hacemos el esfuerzo consciente de reconocer que existen otras realidades igualmente legítimas, comenzamos a ver con mayor claridad. Por eso es tan valioso cultivar el hábito de detenernos periódicamente y preguntarnos: ¿qué estoy pasando por alto? ¿Qué aspectos de esta situación no estoy viendo con claridad? Este simple ejercicio de humildad intelectual puede abrirnos a nuevas comprensiones y soluciones creativas. Tomemos el caso de una decisión laboral crucial. Imagina que debes elegir entre quedarte en tu trabajo actual, con su estabilidad pero también sus limitaciones, o aceptar un nuevo puesto que ofrece mejor salario pero también mayores responsabilidades y riesgos. Es fácil sentirse atrapado en este dilema, como si estas fueran las únicas opciones posibles. Pero si ampliamos la mirada, podríamos descubrir otras posibilidades. Tal vez desarrollar un proyecto paralelo que complemente tu trabajo actual, o explorar un campo completamente nuevo que combine tus habilidades con tus pasiones. Muchas veces, las mejores oportunidades son aquellas que ni siquiera estamos viendo porque nuestra atención está demasiado enfocada en las opciones más obvias. Adoptar esta visión panorámica es especialmente valioso no solo para tomar decisiones importantes, sino también para formarnos opiniones más equilibradas y realizar juicios más compasivos sobre los demás. Requiere que nos alejemos temporalmente de nuestros prejuicios y deseos personales, que nos pongamos en el lugar de los otros y consideremos nuestras responsabilidades hacia ellos. Un ejemplo cotidiano lo vemos en algo aparentemente trivial como tirar basura en la calle. En el momento puede parecer un acto sin importancia, pero si ampliamos nuestra perspectiva para considerar el impacto acumulado de estas acciones, las consecuencias para el medio ambiente y la comunidad, nuestra comprensión del problema se transforma completamente. Lo que parecía una acción insignificante revela su verdadera dimensión cuando lo vemos como parte de un sistema más amplio. Esta capacidad de retroceder mentalmente, de ver las cosas con cierta distancia, es quizás una de las habilidades más valiosas que podemos cultivar. Nos permite navegar la complejidad de la vida moderna con mayor sabiduría, tomar decisiones más alineadas con nuestros valores profundos y relacionarnos con los demás y con el mundo desde una place de mayor comprensión y compasión. No juzgar todo como destino, ni decidir las circunstancias que están fuera de tu control. La vida no siempre nos da lo que deseamos y no podemos elegir lo que nos ocurre. Pero sí podemos elegir cómo responder, cómo amar nuestra vida sin importar lo que suceda. Imagina que has sido rechazado en el trabajo que anhelabas durante años. En ese momento, es natural sentir que no hay nada positivo en esa situación. Querías el puesto. Lo intentaste con todas tus fuerzas y no lo conseguiste. ¿Cómo podrías aceptar esto con serenidad, mucho menos amarlo? Sin embargo, aquí hay un malentendido. En lugar de ver el rechazo como un simple fracaso, puedes examinar las razones detrás del resultado y usarlas para tomar decisiones más sabias en el futuro. Tal vez no obtuviste el trabajo por una debilidad tuya, algo que sí está bajo tu control. Si fue así, puedes trabajar en mejorarla y volver a intentarlo cuando surja otra oportunidad. O quizá el motivo fue algo ajeno a ti, como el favoritismo hacia otro candidato o una cuestión de afinidad personal con quien tomó la decisión. En ese caso, nunca estuvo realmente en tus manos, y enfadarse por algo que nunca dependió de ti no tiene sentido. Aceptar el destino no significa resignarse pasivamente, sino soltar la obsesión por un resultado concreto y dejar de medir el éxito solo por logros externos. Por ejemplo, si quieres ser escritor
y defines tu éxito por el número de copias vendidas, entonces estás dejando que factores fuera de tu control, como las tendencias del mercado o el gusto del público, determinen tu valor. Pero si decides medir tu éxito por la satisfacción que sientes al terminar tu obra, por el esfuerzo y la dedicación que invertiste en ella, entonces el control sigue en tus manos. Sin duda, debes esforzarte al máximo por alcanzar tus metas, pero al mismo tiempo, es esencial recordar que no todo depende de ti. Puedes hacer todo bien y aún así no obtener el resultado esperado. Si desde el principio aceptas esta posibilidad, evitas que el desenlace te defina o te destruya. Cuando centramos nuestra energía solo en lo que podemos controlar y aprendemos a recibir con ecuanimidad lo que escapa a nuestro dominio, encontramos una paz interior inquebrantable. No importa lo que pase afuera, dentro de nosotros sigue habiendo un espacio de calma, una certeza de que, mientras mantengamos el control sobre nuestras decisiones y actitudes, ninguna circunstancia externa podrá robarnos la serenidad. Esta es la verdadera libertad, no depender de los resultados para ser feliz, sino elegir amar la vida tal como se presenta, con sus triunfos y sus pérdidas, sabiendo que cada experiencia, incluso las más difíciles, contribuye a nuestro crecimiento. Lección número 4. Entrena tu percepción. Marco Aurelio nos dejó una poderosa enseñanza. Elige no sentirte herido, y no lo estarás. Este principio estoico nos invita a tomar el control de cómo interpretamos el mundo. Vivimos condicionados a etiquetar todo lo que experimentamos. Cada situación, cada persona, cada momento es juzgado como bueno o malo, aburrido o divertido, hermoso o feo. Este hábito, aunque automático, nos desgasta y distorsiona nuestra realidad. Imagina un día difícil en el que decides calificar cada pequeño inconveniente como terrible. Sin darte cuenta, estás pintando toda tu experiencia con un tono más oscuro del necesario. O piensa en una fiesta que tachas de aburrida y cómo ese juicio se convierte en la historia que repites, afectando incluso tu estado de ánimo días después. Muchas veces, son nuestras emociones las que dictan estos juicios, no la razón, lo que los hace poco objetivos. Además, tendemos a exagerar nuestras percepciones con lenguaje dramático. Si una relación termina, decimos, me rompieron el corazón, en lugar de reconocer simplemente que los sentimientos de la otra persona cambiaron. Esta forma de expresarnos no solo intensifica nuestro dolor, sino que nos hace creer que el sufrimiento es inevitable. Sin embargo, los estoicos nos recuerdan, no es lo que sucede lo que nos afecta, sino cómo decidimos interpretarlo. ¿Cómo practicar la percepción consciente? Los estoicos proponen un enfoque más deliberado. 1. Cuestiona tus juicios automáticos. La próxima vez que algo te moleste o decepcione, detente y pregúntate, ¿es realmente tan malo como lo estoy sintiendo? A menudo, descubrirás que estás reaccionando más por impulso que por realidad. 2. Reencuadra las situaciones. Si una fiesta te parece aburrida, en lugar de condenarla por completo, busca algo positivo. Es una oportunidad para conocer a alguien nuevo o puedo practicar escuchar más que hablar. Cambiar el enfoque transforma la experiencia. Tercero, evita el lenguaje catastrófico. Decir, esto arruinó mi día o es lo peor que me ha pasado, solo amplifica el malestar. En su lugar, describe los hechos con claridad. No salió como esperaba, pero puedo manejar esto. 4. Separa los hechos de las interpretaciones. Un despido laboral no significa soy un fracaso, sino perdí este trabajo, pero tengo habilidades para encontrar otro. El hecho es objetivo.
El sufrimiento extra lo agregamos nosotros. El poder de elegir tu perspectiva. Cuando entrenas tu percepción, dejas de ser víctima de las circunstancias. Una crítica ya no es un ataque personal, sino información útil. Un plan cancelado no es una tragedia, sino espacio para algo inesperado. No controlamos lo que pasa, pero sí cómo lo procesamos. Marco Aurelio lo resumió así: tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Date cuenta de esto y encontrarás fuerza. Cada situación es neutral hasta que le das significado. ¿Eliges el sufrimiento o la serenidad? La decisión es siempre tuya. Las virtudes y el dominio de la percepción. Aunque al final no hayas conectado con nadie en ese evento, el simple hecho de haber llegado sin prejuicios negativos ya marca una diferencia. La práctica de la reticencia, esa pausa consciente antes de emitir juicios, nos permite observar las situaciones sin quedar atrapados en primeras impresiones o emociones pasajeras. Este es el núcleo del entrenamiento perceptivo estoico. Cada vez que se forma una opinión en tu mente, vale la pena detenerse y examinarla. ¿Es realmente lógica esta reacción? ¿En qué fundamentos se basa este juicio? ¿Existe acaso una manera más constructiva de interpretar lo ocurrido? Marco Aurelio nos dejó una enseñanza crucial. El daño solo existe en la medida que tú lo percibas como tal. Cuando catalogamos una experiencia como terrible o insoportable, le estamos concediendo un poder que no tiene por naturaleza. Pero al reconocer que nuestra percepción es subjetiva y maleable, recuperamos el timón de nuestras reacciones emocionales. El arte de transformar obstáculos. Los estoicos desarrollaron un ejercicio poderoso llamado voltear el obstáculo, que consiste en reinterpretar los problemas como oportunidades disfrazadas. Imagina el caso de un compañero de trabajo cuyo ritmo de aprendizaje es más lento y cuyos errores están afectando temporalmente los resultados del equipo. La reacción automática podría ser la frustración o la irritación. Sin embargo, si logramos ver esta situación como una oportunidad para cultivar la paciencia, mejorar nuestras habilidades de enseñanza, aprender a integrar nuevos miembros al equipo y desarrollar estrategias para manejar momentos de tensión, entonces lo que parecía un obstáculo se revela como un trampolín para el crecimiento personal y profesional. Como expresó sabiamente Marco Aurelio, lo que bloquea la acción se convierte en la acción misma. Lo que parece interponerse en el camino termina siendo el camino. Esta perspectiva transforma radicalmente nuestra experiencia del mundo. El gobierno de las emociones, Marco Aurelio, nos alertaba sobre el peligro de permitir que las emociones secuestren nuestra capacidad de razonar. Actuar, movido por impulsos de ira, ansiedad o ego, nos aleja de la claridad mental. Pero es crucial entender que controlar las emociones no significa suprimirlas o negarlas, sino aprender a redirigir su energía de manera constructiva. Cuando surge el enojo, como en el caso de sentirse traicionado, la tentación de reaccionar con gritos o venganza puede ser fuerte. Sin embargo, un enfoque más sabio consiste en preguntarse: ¿esta reacción realmente mejorará la situación o solo alimentará el conflicto? En lugar de dejar que el enojo nos controle, podemos optar por expresarlo de manera asertiva, ya sea mediante una conversación tranquila, escribiendo nuestros pensamientos en un diario o liberando la tensión acumulada a través del ejercicio físico. El miedo y la ansiedad siguen un patrón similar. Ante la perspectiva de pedir un aumento de sueldo, es natural sentir nerviosismo, pero en lugar de permitir que este miedo nos paralice, podemos usarlo como motivación para prepararnos mejor.
ensayar nuestros argumentos y enfrentar la situación con mayor confianza. La libertad de elegir. Al final, la vida no se define por lo que nos ocurre, sino por cómo decidimos interpretarlo y responder ante ello. Cuando refinamos nuestra percepción y aprendemos a gobernar nuestras emociones, los problemas dejan de ser amenazas para convertirse en maestros. El enojo se transforma en diálogo y comprensión. El miedo muta en energía para la acción. Como resumió Marco Aurelio, tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Cuando comprendas esto a profundidad, encontrarás una fuerza inquebrantable. La claridad mental y la paz interior no son producto de la casualidad, sino el fruto de decisiones conscientes y disciplina constante. Esta filosofía nos invita a vivir con mayor ligereza, sabiendo que aunque no controlamos lo que sucede a nuestro alrededor, siempre conservamos el poder de elegir nuestra actitud y nuestra respuesta. En esa libertad radica la verdadera serenidad. El miedo como aliado. El miedo para muchos se convierte en una excusa para no actuar, una barrera que los paraliza y los hace rendirse ante la ansiedad. Otros intentan avanzar, pero tratando de aplastar ese miedo, como si ignorarlo pudiera hacerlo desaparecer. Sin embargo, ninguna de estas posturas es la única opción. El miedo no tiene que ser tu enemigo. Puede ser una fuerza expresada de manera saludable, incluso útil. Imagina que debes pedirle un aumento a tu jefe. El miedo te hace anticipar todo lo que podría salir mal, las preguntas incómodas, las posibles negativas, los contraargumentos. Pero en lugar de dejar que ese temor te inmovilice, puedes usarlo como combustible, te obliga a prepararte mejor, a considerar cada escenario posible, a ensayar tus respuestas. El miedo, en este caso, se convierte en un aliado estratégico, un motivador que te empuja a estar más listo de lo que estarías sin él. Y hay algo más. Ese mismo miedo te da la oportunidad de demostrarte algo. No que puedes actuar a pesar del miedo, sino que, en parte, gracias a él. Porque cuando lo reconoces, cuando lo atraviesas conscientemente, te das cuenta de lo extraordinario que es intentarlo de todos modos. La ansiedad no desaparece, pero deja de ser un obstáculo para convertirse en un testigo silencioso de tu crecimiento. Redirigir las emociones, no suprimirlas. La clave no está en eliminar las emociones intensas, sino en aprender a redirigirlas con destreza. Cuando lo logras, te conviertes en alguien sereno, independientemente de las circunstancias. Tus emociones ya no nublan tu juicio. En cambio, coexisten con tu capacidad de pensar con claridad y tomar decisiones inteligentes. Controlar tus emociones no se trata de volverte frío o indiferente, sino de mantener la paz mental, incluso en medio del caos. Es entender que el miedo, la ira o la ansiedad no tienen por qué dictar tus acciones. Puedes sentirlos, reconocerlos y aún así, elegir cómo responder. Una invitación a la acción. Si este enfoque te ha resultado útil, no dudes en compartirlo. Cada like, suscripción o comentario no solo ayuda a que este mensaje llegue a más personas, sino que también es una forma de recordarnos que el crecimiento personal es un viaje que vale la pena recorrer juntos. El miedo no tiene que detenerte. Puede ser el viento en contra que te hace más fuerte, la sombra que te recuerda que estás caminando hacia la luz. La próxima vez que lo sientas, pregúntate, ¿cómo puedo usar esto a mi favor? La respuesta podría sorprenderte. Si este mensaje te ha inspirado o ayudado a ver el miedo desde otra perspectiva, te invitamos a formar parte de nuestra comunidad. Tu interacción, ese like, suscripción o comentario, es mucho más que un simple clic. Es la manera en que YouTube
Comprende que este contenido realmente aporta valor a personas como tú, permitiéndonos seguir desarrollando material que combine sabiduría estoica con desafíos cotidianos. Cada vez que compartes tu perspectiva en los comentarios, no solo nos ayudas a mejorar, sino que creas un espacio donde otros pueden encontrar apoyo y nuevas formas de enfrentar sus propios miedos. Tu participación activa es el puente entre estas ideas y quienes más las necesitan.